Ok, muy bien. Entonces ya estamos en comunicación. El audio, me comentan, se escucha bien. Y como les comentaba al inicio, vamos a dar inicio a este seminario online, CCNARS, que tiene como tema seguridad de redes usando VPN IPsec. Eh, Vamos a hacer una eh, pequeña introducción con respecto a lo que es el programa CCNA Routing and Switching, muy breve, por cierto, y luego pasaremos a ver el tema central de este seminario, que viene a ser seguridad en redes, usando VPN IPsec. ¿Sí? Eh, el programa Cisco Networking Academy, que en este caso eh, desarrolla o brinda sistemas SUNY, forma parte de una red a nivel mundial de academias en la que Cisco, lógicamente, Cisco Networking Academy juega un rol muy importante, ¿no? El rol que juega es, lógicamente, mantener actualizado con la información correspondiente a la tecnología de networking, ¿no? Para esto, periódicamente va actualizando el programa curricular, ¿no? Y la va distribuyendo a través de este sistema a nivel mundial. ¿Qué es lo que ofrece el Cisco Networking Academy? Un programa de estudios de gran calidad y herramientas de aprendizaje. Dentro de las herramientas de aprendizaje está un entorno basado en web con contenidos que usted puede acceder de cualquier lugar donde se encuentre. Así como ha desarrollado también un simulador que es cada vez más potente, que es el Packet Tracer. Además de esto, Cisco Networking Academy está comprometido con proveer capacitación de forma permanente a los instructores, ¿no? Para dar soporte a todos los objetivos que tiene planteado este programa, ¿no? Pone a disposición recursos de formación en línea, juegos también basados en todos los conceptos de networking, evaluaciones en línea y el soporte tanto para los estudiantes así como para los instructores. Eh, ¿Qué ofrece el Sistema SUNY? A través del convenio que tiene Cisco Networking Academy con Sistema SUNY lógicamente va a proveer todas las facilidades para que los estudiantes puedan desarrollar las competencias que el programa establece como objetivos, ¿no? Entonces, para esto dispone de aulas para la formación presencial, instructores, ¿no? Eh, También va a proveer de un mecanismo mediante el cual en este caso, asociados al programa de Cisco Networking Academy, puedan adquirir equipamientos para que los estudiantes puedan realizar sus prácticas, eh, acceso a Internet, ¿no? Con las conexiones suficientes como para poder llevar a cabo las tareas de formación en línea. ¿Qué es lo que se busca? Que el estudiante desarrolle las mayores habilidades profesionales posibles. En el ámbito del manejo tecnológico, ¿no? Todo aquello que tiene que ver con las redes, la seguridad, las tecnologías inalámbricas, ¿no? La configuración, el diagnóstico, la solución de problemas. Pero eso no es suficiente para un profesional de networking. También el profesional debe desarrollar habilidades interpersonales, ¿no? Que tienen que ver con su aprendizaje, ¿no? De cómo aprenden. Eh, Dentro de esto, las actividades colaborativas son muy importantes. Vivimos en un mundo en comunidad, ¿no? La comunicación es un factor importante también dentro del desarrollo profesional.
la iniciativa y liderazgo como parte de las cualidades del profesional para poder impulsar nuevas iniciativas en el desarrollo empresarial. Las habilidades empresariales, aspecto muy importante también, que va a permitir a los estudiantes formular, en este caso, propuestas de iniciativas basadas en conocimiento, lógicamente, para el desarrollo empresarial. Entonces, ¿cómo es que ha planteado el Cisco Networking Academy el tema de el logro de las competencias? A través de un programa de certificaciones, ¿no? Para esto hay una certificación base que viene a ser la certificación CESENT, ¿no? La certificación CESENT que se logra rindiendo con éxito el examen ICND1 nos va a habilitar a, completando un estudio adicional, poder lograr el CCNA Routing and Switching, poder lograr la certificación CCNA Security, o la certificación CCNA Voice, o la certificación CCNA Wireless, ¿no? O la certificación CCDA, ¿no? CCN está alineado con los dos primeros módulos del programa de CCNA que se imparte en Sistemas Unidos, ¿no? Quiere decir que, terminados los dos primeros módulos, que duran aproximadamente 3 meses cada uno, ya podemos nosotros aplicar a la certificación CCN, ¿no? ¿Cuáles son los exámenes de certificación? Tenemos los códigos correspondientes a los exámenes, que es el examen 100, 105, esto es para la versión 6 de CCNA. Interconnecting Cisco Networking Device, parte 1, que es el examen ICND1, ¿no? Si nosotros rendimos con éxito este examen, logramos la certificación que hemos mencionado, CESENT, ¿no? Si además nosotros logramos rendir con éxito el examen 200-105, que es el ICND2, vamos a lograr la certificación CCNA Routing and Switching, ¿no? Pero en contraparte a esta forma de certificación de CCNA Routing and Switching, también tenemos una forma en la que, rindiendo un solo examen, podemos lograr esa certificación. Y ese examen es el examen 200-125, que es el código, ¿no? Que, de rendirlo exitosamente, logramos la certificación CCNA Routing and Switching. El costo de los exámenes de certificación actualmente son el ICND1, tiene un costo de $150, el ICND2 también, $150, y el examen compuesto, o sea, vale decir, si no voy por la ruta de dar los exámenes partidos, ¿no? Para lograr la certificación CCNA Routing and Switching, puedo dar un solo examen, y ese examen CCNA RS compuesto está costando $295. Para los estudiantes que terminan su preparación en las academias, al menos esto está regionalizado en lo que corresponde a los descuentos, en Perú, por ejemplo, cualquier academia de Perú, los descuentos podrían llegar hasta un 50%, un poco más de un 50% de este costo. En este caso, los exámenes que van a estar habilitando estos vouchers de descuento corresponden a los cursos del segundo módulo, ¿no? El examen final del curso del segundo módulo y el examen final correspondiente al curso del cuarto módulo, ¿no? Si el estudiante saca un resultado en esos exámenes encima de 75 sobre 100, ¿no? Va a poder lograr, en este caso, los vouchers de descuento. Como les digo, ese voucher de descuento aproximadamente llega al 50% del costo de estas. Eso quiere decir que para nosotros
si tenemos el voucher de descuento al ICND1, por ejemplo, el examen nos costaría solo $75. Y para el que toma el compuesto, solamente le va a costar aproximadamente $150, ¿no? Esto es, ¿no?, con respecto a la certificación. Los contenidos de los cursos son 4 módulos, ¿no? El primero tiene por denominación Introducción a las redes. El segundo curso es Fundamentos de Routing and Switching. Tercer curso, Escalando las redes. Y el cuarto, Conectando las redes, ¿no? Entonces, este primer curso es un curso conceptual, ciertamente, ¿no? En donde se centra el estudio en la arquitectura de red TCP/IP. Desde el punto de vista conceptual, ese es el centro de estudio, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, lógicamente, se va a desarrollar actividades prácticas relacionadas no solamente con TCP/IP, sino más bien aplicado, ¿no? TCP/IP en las redes Ethernet, TCP/IP con la red diaria local, ¿no? y muchos otros aspectos más. Las aplicaciones, ¿no?, ejecutándose a través de pequeñas redes simuladas dentro del laboratorio. Como ya aspecto muy particular, ¿no? En mi caso, por ejemplo, lo que suelo hacer es ir introduciendo a diferentes actividades de tipo práctica que tienen que ver con el desarrollo de las actividades normales en red y eh, los diferentes servicios que normalmente encontramos dentro de una red. Si bien es cierto, esto por lo general se ve en cada uno de los módulos dentro del estilo de enseñanza que practico, básicamente lo que hacemos es, de manera operativa, enseñar al estudiante a configurar muy tempranamente, por ejemplo, servicios tales como DHCP dentro del router, dentro del switch, ¿no?, a configurar una red inalámbrica, ¿no?, utilizando access point, configurar los servicios tales como el NAT, ¿no?, eh, configurar operativamente protocolos de ruteo para poder tener una visión bastante amplia, ¿no?, de cuál es la función de los diferentes protocolos en las redes, ¿no?, en el proceso de interconexión de las redes, ¿no? Bien, en el segundo curso, que es Fundamentos de Enrutamiento y Conmutación, se ven los conceptos de enrutamiento estático, enrutamiento dinámico, las redes conmutadas, la configuración de los switches, las VLANs, ¿no?, las listas de control de acceso, como control de tráfico a través de la red, una forma todavía rudimentaria, pero ya, el DHCP y el servicio NAT, ¿no? Aquí ha habido un cambio con respecto a la versión anterior. La versión anterior empezaba con la parte de conmutación, ¿no? Algunos son de la opinión de que es mucho más natural seguir la secuencia con enrutamiento y luego con conmutación que al revés. Bueno, son opiniones. Desde mi punto de vista, yo creo que es similar, simplemente es una cuestión de orden. En Scaling Network se empieza ya a revisar algunos protocolos que han sido desarrollados orientados a manejar aspectos como redundancia, ¿no? Redundancia, la mejora de la confiabilidad, basado en redundancia, lógicamente, ¿no?, que va a estar presentes ya en redes en donde las organizaciones, ¿no?, dependen mucho de los servicios que se brindan a través de esto, que cada vez son más, ¿no? Entonces aquí, dentro del contenido, tenemos el diseño LAN, escalando las VLAN, Spanning Tree, por ejemplo, es un protocolo desarrollado para manejar redundancia en las redes Ethernet. Ether Channel, hacer agregación de enlaces. HSRP, para hacer redundancia de puertas de enlace, manejo de redundancia a nivel de puerta de enlace. Los protocolos de enrutamiento dinámico,
tales como IGRP, OSPF. OSPF es un protocolo que se perfila como el protocolo adecuado para las redes que van escalando, van creciendo, van haciéndose cada vez más grandes, ¿no? Y ya desde la versión anterior del CCNA se introduce OSPF multiárea, con una proyección a entender, ¿no?, y aplicar los diferentes comandos para escalar OSPF a grandes redes, ¿no? Y dentro del contenido de Conectando las Redes, que es el correspondiente al cuarto módulo, se ven los conceptos WAN, las conexiones del tipo punto a punto, los protocolos que podemos utilizar para este tipo de conexiones, las conexiones hacia las sucursales. Dentro de ellas tenemos una de las formas, ¿no? Una de las formas es utilizar la Internet. Y cuando utilizamos la Internet, ciertamente tenemos que ponerle seguridad a esas comunicaciones, ¿no? Y una de esas formas de llevar a cabo es, lógicamente, utilizar las VPN. Entonces, lo que nosotros vamos a ver aquí en la revisión de seguridad utilizando IPsec VPN corresponde a esto. Cómo hacer conexiones de las sucursales, ¿no?, de forma segura. Luego, la lista de control de acceso, utilizadas con el propósito de controlar el tráfico, la seguridad de red y el monitoreo, el manejo de calidad de servicio, de cómo evolucionan las redes y cómo van apareciendo nuevos requerimientos, ¿no? Y el manejo del diagnóstico y la solución de los problemas en las redes, ¿no? Entonces, este es normalmente un programa de CCNA. Como les comentaba, estos dos primeros módulos están alineados con el examen de certificación CCN y estos dos últimos con el ICND2, ¿no?, que viene a ser en complemento al anterior, el que nos va a dar la certificación CCNA Routing and Switching. ¿Cómo se desarrolla el programa? Utilizando equipos reales para el entrenamiento en aula, utilizando simuladores para independizarnos ciertamente de los equipos y poder llevar a cabo un entrenamiento más allá de las aulas, en casa si se quiere, o utilizando emuladores, ¿no?, para cuando deseamos explorar de pronto algunas situaciones que no puedan hacerse en un simulador. Un simulador es, digamos, un programa en la que se ha incorporado un conjunto de funciones que se están simulando de cada uno de los ruteadores de los switch, ¿no? En el caso del emulador, GNS3 lo que hace es cargar el sistema operativo, ¿no? Entonces vamos a tener una disponibilidad de las funciones, pues, un mayor porcentaje, ¿no? Podría aventurarme a dar una cifra, más allá del 95%, ¿no?, de las funcionalidades están disponibles. Packet Tracer es el simulador oficial de Cisco Networking Academy, ha evolucionado bastante en el poco tiempo que ha aparecido. Una de las ventajas es que es fácil de instalar y utilizar. El GNS3 es el emulador, nos permite, nos posibilita, ¿no?, casi la totalidad de las funciones de los IOS. Tenemos que muy pocos son los modelos Cisco que son soportados. Se puede integrar con productos Cisco y no Cisco. Sí, aquí hay algo de complejidad relacionado con ponerlo en marcha y utilizar todos los recursos que viene el GNS3, ¿no? Muy bien, entonces vamos ahora a iniciar esta parte del tema para la cual, creo yo, la mayoría de nosotros está reunido aquí con nosotros, ¿no? IPsec VPN. ¿Cuáles son las primeras ideas que podemos compartir aquí? A ver, planteémoslo desde el punto de vista práctico, ¿no? La Internet hace ya un buen rato se ha convertido
en el canal de comunicación de bajo costo y que cada vez está mucho más difundida, ¿no? Entonces, esto le va brindando a las empresas la oportunidad de utilizar como un canal más. Pero la Internet es una red que también se caracteriza por ser no segura, ¿no? Pues la Internet podría ser como la calle, ¿no? La vía pública en la cual pues hay personas honestas y no honestas circulando a través de ella, ¿no? Hay personas que hacen un uso adecuado y otras que están buscando que aprovecharse para poder, en este caso, eh, lograr sus objetivos haciendo daño a otros. La Internet es la jungla, ¿no? Entonces, en ese contexto, las empresas que buscan, o cualquiera que busque a la Internet como un mecanismo de conexión a través de la cual, ¿no?, va a poner, en este caso, sus activos, los activos de información en red, ¿no? Pues tiene que tener los cuidados adecuados. En este caso, esos cuidados tienen que ver con el tema de la seguridad del manejo de toda la información. Entonces, las VPN en este contexto, pues son o es el componente tecnológico que va a permitirnos llevar a cabo comunicaciones seguras a través de infraestructuras de red inseguras, como la Internet, ¿no? Y utiliza un factor muy importante, un componente, un elemento conceptual muy importante, que viene a ser las técnicas de encriptación, ¿no? El elemento base de las VPN son los algoritmos de encriptación, que pueden utilizarse de diferentes formas, como lo vamos a ver, ¿no? Muy bien. Pero cuando se habla de VPN también se habla pues de otros tipos de VPN. En este caso nosotros nos estamos refiriendo a las VPN L3, ¿no?, las Layer 3 VPN, y en particular las VPN que van a estar soportadas por el marco de trabajo IPsec, ¿no? Bueno, entonces, como parte de la agenda está a ver la introducción a IPsec, los protocolos de seguridad de IPsec, ¿no? Y luego veremos de qué manera se lleva a cabo el intercambio de claves a través de la Internet, ¿no?, también conocido como IKE. ¿Bien? Como parte de la introducción a IPsec, vamos a ver la topología IPsec, el marco de trabajo IPsec y los diferentes aspectos que involucran la seguridad de redes. Entonces aquí viene una pregunta muy importante que debemos de hacerlo, ¿no? Cuando hablamos de seguridad de redes, ¿de qué estamos hablando?, ¿no? O sea, ¿cuáles son los factores que en este caso debemos de considerar, ¿no?, para poder hacer que las comunicaciones a través de la red sean seguras, ¿no?, en el marco que hemos planteado, en donde la infraestructura de red es una infraestructura insegura. Hay algunos términos que en este caso van a pintar los requerimientos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el de la confidencialidad. O sea, decimos que una red de comunicación es segura porque nos garantiza la confidencialidad. Entonces, pero ¿y qué significa confidencialidad? En este caso, en este contexto, significa hacer que la información que yo transporto a través de la red solamente pueda ser recibida, ¿no?, y en este caso leída, interpretada, ¿no?, de forma correcta y lícita, ¿no?, por las personas o los elementos autorizados, ¿no? Pero cuando yo transporto información a través de la Internet,
estos sabemos que pasan por los diferentes nodos, los diferentes ruteadores, los diferentes puntos. Y en cualquiera de esos puntos podemos nosotros establecer mecanismos de escucha de información. O sea, podemos capturar información y ver y reconstruir la información que está pasando a través de ella. Entonces, ¿cómo podemos garantizar la confidencialidad si la red, la estructura de la red que utilizamos, permite, en este caso, la captura y la visualización de la información y el contenido de la información? Y aquí es donde juega un papel muy importante la encriptación. La encriptación viene a ser un mecanismo de ocultación de información, ¿no? Cuando nosotros encriptamos información, la información encriptada no va a poder ser leída de manera directa, ¿no? Entonces la idea aquí es encriptar la información utilizando una clave determinada, de tal forma que la otra parte que la recibe tenga esa clave, ¿no? Y cuando reciba esa información encriptada, puede utilizar la clave y desencriptar y entender, lógicamente, el contenido de esa información. Y si es que alguien capturó la información en tránsito, pues esa persona, al no tener la clave, le sería materialmente imposible en el periodo de tiempo de vigencia de la información poder obtener, ¿no? Acceso a esa información, comprensión de esa información, ¿no? Entonces la confidencialidad, que la información solamente va a poder ser, en este caso, leída, va a poder ser interpretada, ¿no? De forma correcta por los entes autorizados. Un factor que hay que tener en cuenta para la transmisión segura de datos a través de Internet. La otra está relacionada con la integridad de la información. La integridad de la información está relacionada con garantizar que aquello que estoy transmitiendo desde un punto origen, ¿no? Cuando llegue al otro punto, ciertamente sea la misma que ha salido del punto origen. Nuevamente, la Internet tiene diferentes puntos por donde pasa la información. En algún punto de estos podríamos nosotros cambiar esa información, ¿no? Recibimos un paquete y podemos cambiar la información, ¿no? Entonces eso significaría de que la otra parte, en el otro extremo, estaría recibiendo una información diferente a la que se ha transmitido, con lo cual no habría garantía de integridad, ¿no? Entonces, si queremos hacer transmisiones seguras a través de las redes, lo que utilicemos para asegurar esas comunicaciones nos tiene que garantizar la integridad de la información. Y nuevamente, aquí se va a utilizar las técnicas de encriptación, pero que toman una forma diferente a los que garantizan la confidencialidad, ¿no? En el caso de la confidencialidad, por ejemplo, se van a utilizar algoritmos de encriptación reversibles, ¿no? Algoritmos de encriptación reversibles. Vale decir, si yo tengo una información que comunicar, a esta le aplico el algoritmo, la información viaja encriptada, y al otro lado aplico el algoritmo con la clave correspondiente y recupero la información, ¿no? Mientras que para el caso de la integridad también utilizo algoritmos de encriptación, pero la información, ¿no? Se aplica el algoritmo con una clave y esa nos va a producir un código. La denominación es el de hash, ¿no? Un hash, ¿no? un digesto, un digest, ¿no? Que viene a ser el producto de la aplicación del algoritmo de hash, ¿no? Este hash, o sea, este producto de la aplicación de este algoritmo es único para la información sobre la cual se ha aplicado, ¿no? ¿Qué significa esto? De que cuando esta información llegue acompañada de ese hash, de ese digesto, al otro extremo,
El otro extremo va a tener la capacidad de poder decir, a ver, voy a aplicar yo también el algoritmo sobre esta información con la clave, que yo sé cuál es, ¿no? Y me tiene que dar un hash o un digesto similar al que acompaña. Si es así, significa que el contenido de la información no ha sido modificado, que está íntegra, ¿no? Y también es necesario garantizar para las comunicaciones seguras en redes la autenticación de origen. Yo estoy recibiendo información de una fuente. ¿Cómo sé ciertamente que esa información que recibo, que dice venir de esa fuente, realmente es de esa fuente, ¿no? Entonces, la autenticación de origen, ¿no? Para evitar, en este caso, la suplantación, ¿no? Vamos a ver que allí hay una forma de llevar a cabo la autenticación, es utilizar el pre-share key, que lo vamos a describir más adelante. Y, lógicamente, dentro de este proceso, estamos hablando de algo que es muy importante, ¿no? Porque, ¿qué decimos? En este extremo, aplico un algoritmo con una clave, que el otro lado lo sabe cuál es esa clave, entre comillas, ¿cierto? ¿No? Pero muchas veces, ese proceso, ¿no? De que la clave se conozca en ambos extremos, va a ser un proceso dinámico, ¿no? O sea, no es que pues yo fijo una clave y le llamo por teléfono a la otra parte y digo, oye, la clave es esta. Incluso ahí ya habría una falla, ¿no? Porque si alguien está escuchando la comunicación telefónica, pues esa clave sería conocida, ¿no? Entonces, el mismo sistema debe tener un mecanismo que garantice un intercambio de claves seguras, ¿no? Entonces, muy importante, en este caso, este punto que es el Secure Key Exchange, el intercambio de claves de forma segura. Entonces, vamos a ver eso desde un punto de vista conceptual. Eh, a ver, un comprendido más, por aquí he recibido hace algunos minutos de Herbert Antonio, me dice que se fue el audio. Eh, un comprendido, por favor. No sé si me oyen, por ahí un comprendido, ¿me escuchan? Ok, continuamos entonces. Sí, ok, muy bien, ya está. Bien, topología IPsec. ¿Qué es lo que buscamos en este caso con la tecnología VPN basada en el marco de trabajo IPsec? Se busca que garantizar comunicaciones seguras, ¿cierto? Esa es la búsqueda. Comunicaciones seguras a través de redes que pueden ser inseguras, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que deseamos nosotros es poder establecer comunicaciones, por ejemplo, desde, eh, suponiendo que este sea nuestro sitio principal, ¿no? Desde un business partner, un socio de negocio, ¿sí? Eh, comunicación segura desde una oficina regional, ¿no? O
comunicación segura desde una conexión que alguno de nuestros empleados tiene hacia el site principal, o comunicación segura desde un empleado que como parte de su función tiene que movilizarse por diferentes puntos del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, necesitamos, en este caso, proveer de un mecanismo de seguridad. Detrás de este ruteador pueden haber muchas personas que busquen conectarse hacia los recursos de la compañía. Lógicamente, con las restricciones que establezcan las políticas relacionadas a los negocios que se desarrollan entre ellos, ¿no? Pero en fin, van a haber varios, ¿no? Entonces, en ese contexto, lo que conviene aquí es establecer lo que se conoce como un site-to-site VPN o una VPN de sitio a sitio, ¿no? Y esa VPN se establecería entre los ruteadores. Este ruteador perimetral, ¿no? O también podría ser con el firewall, también. Eso va a depender de, en este caso, la conveniencia, ¿no? Entonces, podríamos establecer un site-to-site VPN entre estos dos, ¿no? De igual manera aquí, con una oficina regional, si tenemos un firewall delante, podríamos hacer una VPN, ¿no? Entre el firewall y el ruteador o el elemento que en este caso está sirviendo de servidor VPN, ¿no? Para el caso de los usuarios, los empleados que desde su casa, por la función que realizan, necesiten conectarse de forma segura, ok. Eh, sí, entonces tenemos, por ejemplo, este otro, el de los usuarios móviles. Este usuario móvil va a tener la necesidad de establecer una conexión segura ya desde la computadora del usuario final, ¿no? Haciendo uso probablemente de un cliente VPN, ¿no? Y en este caso, la VPN que se va a establecer es una VPN de acceso remoto, ¿no? El Remote Access VPN, ¿no? Entonces tenemos ahí dos formas típicas de establecer, en este caso, conexiones VPN, ¿no? El site-to-site, en donde para los usuarios que están detrás de esa conexión, esto es transparente, no necesitan ninguna configuración. Aquí los clientes que se van a conectar de forma segura a través de él. Que sí lo van a requerir, por ejemplo, los usuarios móviles, ¿no? Aquí hay que configurar en su computadora portátil, por ejemplo, un cliente. Ese cliente VPN hay que configurarlo de tal manera que pueda conectarse de forma segura hacia nuestra red principal, ¿no? Muy bien. ¿Cómo está compuesto el marco de trabajo IPsec? ¿No? El marco de trabajo IPsec está compuesto por un conjunto de protocolos, ¿no? Que va a permitirnos implementar una variedad de formas de conexión segura, ¿no? Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los protocolos, ¿no? Dentro del marco de los protocolos, fíjese, tenemos aquí dos protocolos, ¿no? El protocolo AH y el protocolo ESP. El marco de trabajo IPsec pone a disposición dos protocolos, ¿no? AH y ESP, que los podemos usar de manera independiente, AH, ESP, o también podemos usar, en este caso, ESP con AH.
Las funciones entre H y SP van a diferenciarse. Hay una diferencia esencial entre ellos, ¿no? Y que en este caso, fíjese, está relacionado con los aspectos relacionados a la confidencialidad del cual hablábamos, ¿no? Si vemos debajo de H, vamos a tener los diferentes protocolos, ¿no? O los diferentes protocolos, algoritmos, técnicas, en este caso, que le van a dar soporte. Y observamos aquí un vacío en la parte donde dice confidencialidad. Y ese vacío se da porque H no brinda confidencialidad. O sea, vale decir que H no, entre comillas, brinda un servicio de encriptación de la información. No encripta la información para su transporte. O sea, no utiliza ningún algoritmo de encriptación reversible, ¿no? Como sí lo hace ESP. ¿Sí? O sea, diferencia fundamental entre AH y ESP. AH no soporta, en este caso, o no da soporte a la confidencialidad. Vale decir, la información que transporta no va a viajar encriptada. En el caso de SP, sí, ¿no? Tiene la opción de utilizar diferentes algoritmos de encriptación, tales como el DES, el 3DES, el AES, SEAL, ¿no? Para la integridad, tanto AH como ESP van a tener a disposición, en este caso, estos dos algoritmos, ¿no? El MD5 y el SHA. Recuerden, integridad. ¿Integridad es para qué? Para garantizar que la información que se transporta a través de la red no ha sido cambiada en tránsito, ¿no? Para la autenticación, se establecen dos mecanismos, PSK, el Pre-Share Key, ¿no? O el RCA, que son las firmas, los certificados digitales, ¿no? Certificados digitales. En ambos casos, para el intercambio seguro de las claves o de la información necesaria para el establecimiento de las claves, se va a utilizar lo que se conoce como los Diffie-Hellman. Los Diffie-Hellman podemos aproximarnos, ¿no? en una aproximación conceptual. Se trata de algoritmos, ¿no? Que se utilizan para garantizar un intercambio seguro, entre comillas, de claves, ¿no? Aunque en realidad no se intercambian las claves, vale decir, si yo soy el que estoy definiendo la clave aquí, no soy yo el que comunico al otro lado cuál es la clave, no, más bien es que entre ambas partes van a intercambiar determinada información que les va a permitir a ambos, ¿no? A ambos arribar, ¿no? Mediante un cálculo, ¿no? Arribar a una clave, ¿no? Que finalmente termina siendo la misma para ambos lados, ¿no? Entonces, si alguien en medio está oyendo, la información, ciertamente, por la naturaleza de la información que se intercambia, va a ser difícil de que pueda componer esa información que recibe para obtener la clave, ¿no? Estoy recibiendo un mensaje a través del canal de chat. A ver, déjenme ver de qué se trata. Están teniendo problemas de audio, un comprendido. Se está oyendo bien.
se oye bien, porque en el canal de chat hay algunos comentarios que nos están indicando, nos está haciendo parecer de que no hay audio, me dice Herbert Antonio, no se oye. Sí se oye, dicen algunos. A ver. A ver, déjeme nuevamente. A ver, ahora. A ver, ahora. Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se ha corregido en algo? Hola, hola. ¿Se escucha? ¿Se escucha mejor ahora o sigue en ese tono robotizado como lo han calificado algunos? ¿Se escucha mejor ahora? ¿Sí? ¿Podemos proseguir? Ok, bien. Entonces estábamos comentando en este punto con respecto a el tema de la autenticación, ¿cierto? O sea, autenticar significa, pues, verificar, ¿no? Que una persona tiene las credenciales para poder establecer la comunicación, ¿no? En este caso, este procedimiento puede involucrar el conocimiento de una clave, ¿no? Eh, la otra parte del sistema sabe que el usuario tiene esa clave y que lógicamente tiene que validarlo. Entonces, aquí hay dos formas de hacer ese proceso. Que la clave se transporte a través de la red, encriptado o sin encriptar. En cualquiera de las dos formas es riesgoso, ¿no? Y la otra es que ciertamente, más bien, entre las partes se intercambien cierto tipo de información que permita que la clave, entre comillas, sea construida para ambos por igual. Cada vez que se requiera una sesión de comunicación segura, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder aquí? ¿No? O sea, ciertamente, cuando uno inicia un proceso de autenticación, uno se autentica, pero para iniciar un proceso de comunicación, además de esa autenticación, va a haber un intercambio de claves, porque recuerde que la información, para garantizar la confidencialidad, tiene que encriptarse, ¿no? Y, pa, y para la encriptación no se va a utilizar la clave que nosotros hemos utilizado para autenticarnos en el sistema, ¿no? Y además esas claves son de naturaleza dinámica, o sea, en el tiempo van a ir cambiando. Y ese proceso lo maneja de manera automática el sistema, ¿no? Entonces, lo usual aquí, mediante los Diffie-Hellman, es que ambos extremos intercambien cierto tipo de información que les permita, mediante cálculo, arribar a cada uno de ellos
a una clave, que va a ser la misma para ambos extremos. De tal manera que si alguien en medio está huyendo, no va a poder, por la naturaleza de la información, que son lo que se intercambian, números primos grandes, ¿no? Y las operaciones que se hacen son operaciones de multiplicación, ¿no? Y de potenciación, operaciones modulares con números primos grandes, ¿no? Entonces, llevar a cabo un proceso de adivinar y de calcular, en este caso, cuáles son los factores que son primos, además, que en producto nos han dado una determinada cantidad, matemáticamente toma un periodo de tiempo muy grande, ¿no? Que no es posible, en este caso, lograr para fines de oír una comunicación, o sea, en el tiempo que normalmente la comunicación va a tener vigencia, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es el marco de trabajo IPsec, ¿no? En resumen, tenemos dos protocolos, AH y SP. Diferencia entre ellos, ESP, además de lo que AH ofrece encriptación, ¿no? Para la confidencialidad se han desarrollado diferentes algoritmos, ¿no? Entonces, estos algoritmos de encriptación son los que pertenecen a la categoría de algoritmos de encriptación reversibles, ¿no? ¿Por qué reversibles? Porque van a ser utilizados para ser aplicados sobre la información que desea ocultar, ¿no? Y que luego de transportarse a través de la red, cuando llega al otro extremo, va a aplicarse nuevamente el algoritmo con la clave para poder obtener la información, ¿no? Que oculté inicialmente, ¿no? Entonces, tenemos Ds, 3Ds, As, SEA, ¿no? Cada uno de ellos, como se indica aquí, van desde los menos seguros hacia los más seguros, ¿no? Y esto es importante porque cuando se lleve a cabo las tareas de configuración de una VPN, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a tener que configurar dentro de ellos? Vamos a tener que seleccionar el protocolo, por ejemplo, si es AH o ESP, ¿no? Vamos a tener que seleccionar si es ESP, qué algoritmo vamos a utilizar para la encriptación, si Ds, 3Ds, AES, ¿no? Para la integridad tenemos dos algoritmos, ¿no? El MD5 y el SHA. Igual, ¿no? El MD5 se ha catalogado como menos seguro, el SHA como más seguro, ¿no? Y la característica de menos o más seguro está relacionado con la longitud de las claves que maneja, ¿no? ¿Qué más tenemos? Para autenticación tenemos dos formas, ¿no? Mediante el pre-share key, que es clave compartida, vale decir, ambos extremos de la comunicación van a tener que utilizar la misma clave, ¿no? Mientras que en el caso de RSA se utiliza certificados digitales, ¿no? Aquí se va a utilizar una clave pública y una clave privada, ¿no? El mecanismo aquí es mucho más complejo y algunos lo catalogan como también más seguro, ¿no? Y finalmente en la base tenemos ahí a los Diffie-Hellman que corresponde en este caso a los mecanismos para llevar a cabo un intercambio de claves segura, ¿no? Bien. ¿En qué consiste el pre-share key? La idea es más o menos sencilla, ¿no? Como por ejemplo, que nosotros vamos a enviar, ¿no? Una clave de autenticación, un ID, y lógicamente la información
Y todo esto va a componerse mediante procedimientos algorítmicos, ¿no? Y se va a generar un hash, ¿no? Ese hash es el que se va a transmitir. Entonces, este hash es un código encriptado. O sea, es único en lo que respecta a la información con la cual se ha generado, ¿no? En este caso, va a ser necesario de que como parte de lo que se envía de este extremo al otro, además del hash, se acompañe con otro tipo de información, ¿no? Que indique, en este caso, asociado a esa información, qué tipo de clave es el que se puede utilizar o que ha utilizado el otro extremo. De tal forma que cuando localmente se haga la composición de esa información y la clave correspondiente, arribemos a un hash también y que este hash debe ser el mismo que el que ha sido transmitido, ¿no? La clave en ambos extremos que se va a utilizar es la misma clave la que se utiliza, ¿no? Si bien es cierto, utilizan la misma clave, fíjese que para la verificación, este no envía la clave a través de la internet y este ve la clave y dice, sí, la clave que tú estás usando es la misma que yo tengo aquí almacenada para tu conexión. No. Lo que este envía a través de la internet es el hash, ¿no? Para la obtención del hash he utilizado la clave y cierta información que es conocida por ambos extremos, ¿no? Y si es que eres tú quien dice ser, ¿no? Entonces yo voy a utilizar la clave que debes de tener, ¿no? Y con esa clave y la información que ambos conocemos, voy a ejecutar el algoritmo de hash y voy a obtener ese digesto, ¿no? Si comparamos eso que tú me has enviado con lo que yo he obtenido localmente y son iguales, quiere decir que estás utilizando la clave y por lo tanto eres tú quien dice ser, ¿no? Bien. Entonces, para llevar a cabo ese intercambio de claves de manera segura, vamos a utilizar los dirigentes 1, DH1, DH2, DH5, DH7. Desde el punto de vista práctico, muy atentos con las abreviaciones de cada uno de estos protocolos, algoritmos y algoritmos, porque es así como de manera abreviada lo vamos a referir. Bien. Protocolo de seguridad IPsec, ¿no? Entonces el marco de protocolos IPsec contempla dos protocolos, AH y SP, ¿no? Además de esto, debemos saber de que SP opera en dos modos, ¿no? Tanto SP como H. En modo en el modo túnel, que es el característico, ¿no? Para la operación, ¿no? Veamos. Tenemos aquí uno de los protocolos, que es el AH, cuya denominación extensa es Authentication Header, ¿no? ¿Qué hemos dicho acerca de H? Que no utiliza técnicas de encriptación, ¿no? Para el payload, o sea, para la data que deseamos comunicar al otro lado, ¿no? Básicamente, AH va a proveer estos dos servicios, el de autenticación y el de integridad, más no el de confidencialidad. Vale decir que los datos que se transportan a través de la red aquí van a ir en texto plano, ¿no? Sin encriptar. Mientras que para el caso de ESP en extenso viene a ser Encapsulating Security Payload, ¿no? Su nombre mismo va indicando qué es lo que hace, ¿no? Lo que va a hacer es brindar también la seguridad a la carga que transporta. Diferencia entre AH
y ESP. Es que en ESP se va a utilizar algoritmos de encriptación, ¿no? ¿Y qué se va a encriptar? Se va a encriptar el payload, o sea, la carga, los datos, el dato que deseo, la información que deseo comunicar, esa se va a encriptar, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí presentados ya los dos protocolos, ¿no? Esta es la forma en la que opera AH. Básicamente, en este caso, va a estar orientado a brindar los dos servicios, ¿no? El de autenticación y el de integridad, ¿no? Dos servicios, ¿no? Básicamente lo que hace entonces aquí es la cabecera IP, ¿no? Y el dato que transporta va a ser pasado por el algoritmo de hash, ¿no? ¿no? O sea, la cabecera IP más los datos más la clave, ¿sí? Se pasa a través de la máquina de hash. ¿Y qué se espera obtener? Se espera obtener una cadena de bits que es única para estos contenidos, ¿no? O sea, si yo varío algo en esta cabecera o varío algo en esta parte de datos o en la clave, definitivamente lo que voy a obtener como producto de la aplicación del hash es un código diferente, ¿no? Si todos estos son iguales, este hash debe ser el mismo siempre. O sea, si le aplico a esta misma secuencia de datos, a estos mismos datos, el algoritmo de hash, siempre voy a estar obteniendo la misma cadena de bits. Bien, entonces, de acuerdo a esto, lo que se va a hacer es, se construye el hash y esto se va a colocar como información que va a ser enviada hacia el otro extremo. Y para la autenticación, lo que hace este otro extremo, ciertamente es componer nuevamente, ¿no? La cabecera IP, los datos y la clave, pasarlo a través del hash y obtener localmente ese hash para compararlo con el hash que ha sido enviado desde el otro extremo. Si es que son iguales, ya que esta cabecera debe ser la misma en ambos casos, los datos deben ser los mismos para ambos lados. Entonces, si estos hash son iguales, ¿no? Y estos hash son únicos para la combinación de datos, y estos dos primeros son iguales de partida, significará que las claves son iguales, ¿sí? O sea, fíjese que la clave no ha viajado a través del canal de comunicación, sino el hash, ¿no? Pero en él está compuesta la clave, ¿no? Entonces, de esa forma es como trabaja. Bien. ESP. ESP, característica, transporta la información encriptada, ¿no? Para la integridad se tiene el MD5, SHA, para autenticación PSK y RSA, para la confidencialidad DES, 3Ds, AES y para el intercambio seguro de claves los Diffie-Hellman. Diffie-Hellman 1, Diffie-Hellman 2, Diffie-Hellman 5, Diffie-Hellman 7. Al igual que los algoritmos, estos también van a estar relacionados con las longitudes de las claves que utilizan. Bien. Entonces, ¿qué funciones va a realizar ESP? ¿No? Lógicamente, hay dos, ¿no? Nos va a encriptar, ocultar la información que desea comunicar, ¿no? Y va a llevar también a cabo la autenticación, ¿no? Encripta y autentica. Los modos de operación. Vamos a tener en modo túnel y en modo transporte, ¿no? Lo usual es utilizarlo en modo túnel. ¿Y qué característica tiene la operación en modo túnel? A ver, en modo túnel lo que se va a hacer es llevar a cabo la encriptación de todo el paquete IP, ¿no?
Vale decir, si es que yo quiero hacer comunicación segura de un extremo a otro, ¿no? En este punto, lo que voy a hacer es, primero, ¿cuál es el paquete que se desea enviar? A eso lo voy a encriptar, a todo el paquete, ¿no? Encriptamos a todo el paquete. Pero si encriptamos a todo el paquete, pues no va a estar visible ya la dirección IP, ¿cierto? El IP origen, el IP que es necesario, absolutamente necesario para su transporte a través de la red, ¿no? Por tanto, va a ser necesario armar un nuevo paquete IP. Un nuevo paquete IP donde las direcciones IP origen e IP destino estén visibles. Pero en este caso, estas direcciones IP ya no van a corresponder al origen de donde se generó el paquete, sino más bien al punto desde donde se va a establecer el túnel, ¿no? Si es un ruteador, la dirección IP de este ruteador será como la dirección IP origen. La dirección IP destino será la dirección del otro extremo del túnel, ¿no? Luego viene la cabecera ESP, ¿no? Este es el modo túnel. En modo transporte, básicamente lo que se hace es encriptar la carga de datos, ¿no? Carga de datos, y a esto se le va a añadir la cabecera ESP, ¿no? Y lógicamente las direcciones IP origen e IP destino, que no cambian, ¿no? Ok. IKE, el Internet Key Exchange, ¿no? El intercambio de claves a través del Internet. Para que se establezca un canal de comunicación seguro, es necesario generar una asociación de seguridad, un SA, un Security Association. Y para generar un Security Association, lógicamente es necesario cumplir con todas las fases, ¿no? Necesarias, ¿no? Para que el proceso de intercambio de datos se lleve a cabo de manera segura. Entonces aquí es donde nos vamos a encontrar con las diferentes fases de IKE, ¿no? IKE fase 1, en forma normal, se van a llevar a cabo 3 intercambios. En modo agresivo, ¿no? El número de intercambios va a ser menor. Veamos. Entonces, las asociaciones de seguridad son necesarias y uno de los aspectos con los cuales está relacionado es con el intercambio de claves. Intercambio de claves seguro. Y eso está relacionado con los Diffie-Hellman, ¿no? Ahí tenemos las fases de IKE, ¿no? IKE fase 1. Si esta es la situación que presentamos, ¿no? En la que deseamos establecer comunicación segura a través de este canal de comunicación simple. Este puede ser una compleja red, ¿cierto? ¿Sí? Entonces queremos hacer comunicación segura aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es fijar los parámetros necesarios para que el proceso de intercambio de datos aquí se haga de manera segura, ¿no? Para esto se va a establecer un conjunto de procedimientos, ¿no? Que van a estar enmarcados dentro de lo que se denomina aquí la política, ¿no? El Policy 10 para el caso de R1 y el Policy 15 para el caso de R2. No necesariamente los policy tienen que ser los mismos en cuanto al identificador en ambos extremos. ¿Qué es lo que se hace aquí? Fíjense que todavía no se está llevando a cabo el transporte de la información entre estos usuarios de manera segura, sino vamos a asegurar este canal de comunicación para que el intercambio de claves que se va a dar luego de eso sea seguro, ¿no? Entonces, para esto se va a seleccionar, lógicamente,
el algoritmo para la encriptación reversible. En este caso se está seleccionando DES, ¿no? El MD5 para lo que es la integridad, el modo de autenticación, el pre-shared, y para el intercambio de clave segura el Diffie-Hellman 1, ¿no? Por ejemplo, estos son algunos parámetros con los cuales en IKE fase 1 vamos a asegurar este canal de comunicación, ¿no? Todo aquello que pase a través de este canal ahora va a pasar de forma segura, ¿no? ¿Vamos? Entonces, esa es la forma como se va a hacer. Fíjese que aquí todavía no se ha llevado a cabo las transformaciones que se van a hacer efectivos sobre los datos, ¿no? Las claves que se van a compartir aquí, ¿no? En este caso, no son las claves con las cuales se va a encriptar la información, ¿no? Que va a pasar a través de este canal. No. Esto es básicamente para un proceso previo a él, ¿no? Es como si este procedimiento de aseguramiento del canal se lleve a cabo dos veces. Uno, la primera fase es para que los parámetros con los cuales ahora voy a empezar a encriptar la data y todo lo demás en el proceso de intercambio se haga a través de un canal seguro, ¿no? ¿Y qué fase 1? En este extremo pueden haber varias políticas. Cada una de las políticas va a tener un conjunto de parámetros, ¿no? En este otro extremo también pueden haber varias políticas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que se va a utilizar? Aquella en la que los parámetros coinciden con la del otro extremo, ¿no? Si aquí hay solo una y aquí hay dos, fíjese, ¿cuál es el que se va a utilizar? ¿El policy 10 o el policy 20? El policy que coincide con los parámetros que tiene aquí. Aquí, ¿qué tenemos? DES, MD5, pre-shared, Diffie-Hellman 1. Entonces, ¿es este? No, aquí utiliza 3Ds, por lo tanto esto no se va a poder usar. Este sí, porque coincide con todos los parámetros, ¿no?, que están en la definición del policy o de la política, ¿no? Es lo primero que se hace, la negociación, ¿no? ¿Qué pasa si no hay una correspondencia? Lógicamente no, y que fase 1 no va a terminar exitosamente, ¿no? Y que fase 1, segundo intercambio, establecimiento de la clave de H, del Diffie-Hellman. Lo que les mencionaba hace algunos minutos, ¿no? Lo que se trata aquí es no de intercambiar las claves, no de decir yo genero una clave aquí y esta la voy a conocer al otro lado, no. Sino más bien de lo que se trata aquí es de utilizar un mecanismo mediante el cual intercambiemos determinada información, ¿no?, que puede ser vista en el medio, ¿no?, y que luego esta va a ser sujeta a una serie de operaciones localmente, mediante la cual cada uno de los extremos va a lograr establecer una clave que va a ser la misma, ¿no? Entonces, si alguien está oyendo aquí, debemos de precisar lo siguiente, que la información que se intercambia, ¿no?, que corresponde a información que son números grandes, números primos grandes, y las operaciones que se hacen aquí, pues van a ser también operaciones que van a dar como resultado números más grandes aún, ¿no? Y que parte del ataque que se tendría que realizar aquí sería el de factorizar números muy grandes, ¿no? Y la factorización de números muy grandes computacionalmente es un problema complejo, ¿no? O sea, demora mucho tiempo, ¿no? Entonces, en este caso, si hay cierta información que se conoce en un lado y el otro, en base al cual se ha compuesto estos números, las claves van a poder ser, en este caso, construidas de manera rápida, ¿no? Y la tercera fase del intercambio
corresponde a la autenticación, ¿no? ¿Qué método de autenticación se va a utilizar entre ellos? PSK o mediante certificados digitales, ¿no? En el caso de PSK estamos hablando de llevar a cabo un proceso de autenticación mediante claves simétricas, ¿no? Una clave que tenemos aquí debe ser la misma que se tiene aquí. Mientras que en el caso de certificados digitales se va a hacer uso de claves públicas y claves privadas, ¿no? Y de los certificados digitales en sí. No es el punto de nuestra atención el día de hoy. En modo agresivo, y que fase 1 va a corresponder a dos intercambios, ¿no? Primero, la coincidencia de las políticas, ¿no? Y luego el proceso de verificación de la identidad, ¿no? Y ya, ¿no? Pasamos a IKE fase 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que se logra con IKE fase 1? Se logra que este canal de comunicación ya esté asegurado, ¿sí? Aquí ya aseguramos el canal de comunicación inicialmente, ¿no? Pero las claves, en este caso, que se han definido, no son las que todavía se van a utilizar para encriptar la información hacia el otro lado, no. Ahí viene IKE fase 2, ¿no? Aquí se va a negociar la correspondencia de las políticas IPsec. O sea, quiere decir que vamos a hacer algo muy similar a esto por segunda vez, ¿no? Pero lógicamente esto sí ahora va a ser utilizado para asegurar los datos que voy a transportar a través de este canal. Es como si lo pudiésemos ver como una doble seguridad aquí, ¿no? Pero en secuencia, el primer aseguramiento, ¿para qué lo hacemos? Para que esta negociación de políticas IPsec, ¿no? Y de los diferentes parámetros para la transformación final, ¿no? Se haga de manera segura, ¿no? Bien. ¿Cuáles son o cómo se va a llevar a cabo la implementación de una VPN Site-to-Site, IPsec? ¿Cuáles son las tareas, en este caso, involucradas, ¿no? Tarea 1 es configurar ACLs compatibles. Aquí la idea es la siguiente, ¿no? Que vamos a encontrar probablemente un sistema en la que ya se han establecido mecanismos de seguridad para la comunicación a través de la Internet. Que no se está utilizando VPN es correcto, pero es muy probable que se esté utilizando mecanismos de seguridad. Y para implementar esos mecanismos de seguridad, en muchos casos se utiliza ACLs, ¿no? Y las listas de control de acceso, ACLs, ¿no? En este caso, pueden estar permitiendo cierto tipo de tráfico y bloqueando otro tipo de tráfico, ¿no? Entonces hay que configurar ACLs, o sea, hay que revisar y ver que las ACLs sean compatibles con el tráfico que se va a generar ahora, ¿no? Cuando hagamos el IPsec VPN. Tarea 2, configurar IKE, como hemos visto anteriormente, fase 1. Tarea 3, configurar el transform set. Esto tiene que ver con el IKE fase 2, ¿no? Tarea 4, configurar el cripto ACL. Este conjunto de transformaciones no es más que la definición, ¿no? Pero ahora tenemos que efectivizarlo entre qué puntos, para qué tráfico, ¿no? Eso lo vamos a hacer con las cripto ACL, ¿no? Y luego vamos a aplicar el CryptoMap. Ya en este punto establecemos el túnel de un extremo al otro, ¿no? Bien, configurando Site-to-Site IPsec VPN. Vamos a ver aquí dos puntos, la negociación IPsec VPN y el resumen de tareas, ¿no? Aquí está. A ver. Dice, el host A envía tráfico interesante hacia el host B.
R1 y R2 negocian un IKE fase 1, una sesión IKE fase 1. ¿Eso qué quiere decir? Que de acuerdo a los policy que se han definido, se va a verificar, en este caso, que los parámetros correspondientes coincidan, ¿sí? Aquí está la fase de negociación. Concluye exitosamente y luego sigue la fase IKE 2. En la fase IKE 2 ya estamos hablando, fíjese, de las IPsec SA. Aquí hablamos del IKE SA, o sea, de las asociaciones de seguridad IKE. Estamos en un proceso de asegurar el canal de comunicación. ¿Para qué? Para que se inicie un proceso de definición de las transformaciones que finalmente se van a hacer efectivas sobre los datos que van a ser transportados de manera segura a través del canal. Y eso está definido en el IPsec SA. Bien, entonces, una vez que se han definido estas transformaciones, ¿no? Y hemos aplicado ya estas transformaciones al canal de comunicación, vamos a decir que se ha establecido el túnel entre este punto y este otro. Cuando se habla de túnel, se está hablando de un proceso de encapsulamiento de una unidad de datos protocolar en otra, ¿no? En este caso, con IPsec, ESP, lo que se está haciendo es encriptar todo el paquete IP y encapsular ese paquete IP encriptado en otro paquete IP donde tenemos visibles las direcciones IP, IP origen, IP destino, y está la cabecera IPsec y el paquete encriptado. Bien. Vamos a revisar ya aquí algunos aspectos que tienen que ver con los comandos que podemos utilizar para llevar a cabo la configuración. Tarea 1 es asegurarse de que las ACL sean compatibles con IPsec. Vamos a verificar de que no se esté filtrando tráfico a determinados puertos que corresponden a los puertos que utiliza IPsec, por ejemplo. Tarea 2, crear el ISA-KMP o IKE, las políticas ISA-KMP o IKE, ¿no? Tarea 3, configurar el conjunto de transformaciones IPsec, ¿no? Luego, crear el cripto ACL y crear y aplicar el cripto map. Entonces, finalizado esto, ya debemos de tener establecido el túnel VPN. Tarea 1, configure ACLs compatibles, ¿no? Bien. Supóngase que se tiene, vean, la conexión de cada uno de estos sites hacia la internet, ¿no? Cada una de estas interfaces está identificada por cada una de estas direcciones. Y, lógicamente, si vamos a establecer un túnel entre R1 y R2, vamos a probablemente utilizar el protocolo AH, el protocolo ESP, ¿no? Y, lógicamente, las políticas IKE. Para que esto pueda funcionar bien, es necesario que el tráfico para los protocolos, para el caso ESP, ¿no? Que va a utilizar, en este caso, el puerto 50, esté abierto. Y para H, 51, ¿no? Entonces los protocolos ESP y AH deben estar permitidos, ¿no? Y el puerto para ISA-KMP utiliza el puerto UDP 500. O sea, vamos a configurar VPN, IPsec. Si hay listas de control de acceso, verificar que esas listas de control de acceso permitan el tráfico para el protocolo ESP, para el protocolo H, así como para ISA-KMP, vale decir el puerto 500 del protocolo UDP, ¿no? Muchas veces la configuración se hace permitir y denegar todo lo demás, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer en esa configuración es añadir el permitir, ¿no? Para
el protocolo SP, para el protocolo H y para este puerto con el protocolo UDP, ¿no? Que podría estar quedando algo como esto dentro de la perspectiva de la lista de control de acceso según Cisco, ¿no? Una lista de control de acceso, supongamos que sea la 102, la que está aplicada. Aquí hay que añadir el permit AH, AH protocol, ¿no? Fíjese, dice, aquí se establece un origen y un destino, ¿no? ¿Desde qué host? Estamos en R1, la lista de control de acceso aquí es 102, y se está indicando que se debe permitir el protocolo AH que tiene como origen 172.30.2.2, este extremo. Y como destino, ese sintaxis, origen y destino, 1.2, 2.2 a 1.2, que es este extremo. Vale decir que cuando hay un inbound de tráfico aquí, ¿no? Si es que viene de este origen y va dirigido a este destino, ¿no? Y el protocolo correspondiente es AH, déjalo pasar. Eso es lo que está diciendo. Lo mismo sucede para el caso de ESP. Si viene de este origen dirigido a este destino, ¿no? Y el protocolo es ESP, déjalo pasar, ¿no? Si hay lista de control de acceso aplicado aquí y no añadimos esto, definitivamente ese tráfico que se genera para establecimiento del túnel va a ser desechado, ¿no? Y también me dice permitir el tráfico ISA-KMP, que corresponde a un tráfico UDP, igual entre ambos, ¿no? Desde un origen 2.2 hasta el destino 1.2, para el puerto EQ, y aquí hay que colocar el puerto. El puerto es 500, ¿cierto? O también podemos colocar la denominación del servicio, ISA-KMP, que es lo mismo que colocar 500, ¿no? Y este debe estar aplicado a la interfaz correspondiente. Y lógicamente, para que esta lista de control de acceso tenga efecto, tiene que haber un IP Access Group aplicándose a esta interfaz correspondiente. Si es que no la hay, va a ser conveniente llevar a cabo esto. ¿Por qué? Porque tampoco queremos que cualquier tráfico proveniente de este origen intente y tenga éxito en pasar. Lo que nosotros vamos a buscar a través de la VPN es tener un control del tráfico, ¿no? Entonces, utilizar la lista de control de acceso para limitar el tráfico a determinado tipo de datos, ¿no? Va a ser necesario. Tarea 2. Hay que configurar IKE, ¿no? Dentro de esto, los parámetros ISA-KMP podrían tener múltiples políticas, ¿no? La forma en la que se va a llevar la negociación y el cripto y la clave, en este caso del cripto ISA-KMP. Bien, entonces aquí, por ejemplo en R1, se establece el policy 110 con estos parámetros, ¿no? Y que fase 1, DES, MD5, share key, el tiempo de vida y el diffie, ¿no? Entonces esto se va a hacer mediante el comando crypto isa-kmp policy y un número, ¿no? 110, por ejemplo. El número puede ser un número cualquiera, ¿no? Que va a estar identificando ciertamente a la política, ¿no? Esta es la política 110. Estos son los parámetros de la política 110. Bien. Estos son los diferentes parámetros que se pueden utilizar de manera combinada de acuerdo a los requerimientos que tengamos de seguridad, ¿no? Podríamos tener algo como esto, ¿no? Fíjense, en R1 tenemos definido la política 100, 200, 300. En R2 tenemos definido la política 100, 200, 300. ¿Qué tenemos aquí? El policy 100 coincide o no coincide. Sí, coincide. El policy 200 también coincide. El policy 300 coincide o no.
no coincide, porque la authentication aquí es pre-share, mientras que aquí es RSA sign. Por lo tanto, estos dos policy nunca va a poder ser, ¿no? Pero entre estos dos, ¿cuál es el que se va a establecer? Lógicamente, aquel que tiene el valor de policy menor, ¿no? O sea, si hay más de una política que coincide, el que se va a utilizar es aquella que tiene el menor valor de identificador de policy. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, entre R1 y R2 con estos parámetros, policy 110. No es necesario que el número de política en ambos extremos sean las mismas. Lo que va a interesar es que los componentes de esa política sí sean iguales, ¿no? Verifíquese, ¿no? Authentication pre-share, encryption 3Ds, group 2, hash SHA, ¿no? Y el tiempo de vida de las claves es eso, ¿no? El tiempo de vida de las claves está relacionado con el cambio de la clave. Hemos mencionado de que hay un proceso de generación dinámico de las claves en ambos extremos, ¿cierto? Ese proceso de generación, en este caso, va a volverse a activar cada vez que transcurra este tiempo, ¿no? Esto es lo que indica esto, ¿no? Se va a verificar cada ese tiempo. Los parámetros que podemos utilizar ahí y un ejemplo aquí de configuración. Esto es para el CryptoISA KMP Key, para establecimiento de las claves, ¿no? Es pre-share key, por lo tanto en ambos lados va a ser igual, ¿no? CryptoISA KMP Key, la clave que debe ser la misma en ambos lados, ¿no? La dirección, si estamos definiendo aquí, va a apuntar hacia esta dirección destino. Si estamos definiéndolo aquí, va a apuntar a esta otra dirección destino, ¿no? Aquí hay que hacer una observación muy importante, ¿no? Fíjese. Simplemente es una clave para validar el policy, ¿no? Simplemente es para eso. Esta no es la clave con la que se va a encriptar la información, porque hablamos de una clave para la encriptación. No, esta no es. Esa clave para la que se va a utilizar para la encriptación de los datos es una clave dinámica que se va a generar, de acuerdo, en este caso, a los algoritmos que se utilicen. En el caso de 3Ds, para el caso de cada uno de estos, los Diffie-Hellman, los hash correspondientes. Para cada uno de ellos va a ser necesario el establecimiento de esa clave con la longitud establecida por el algoritmo correspondiente. Configure el transform set, ¿no? Bien, esta es la sintaxis. Y vean, tenemos ahí. Pueden haber también diferentes transform set. Aquí ya definimos ciertamente los parámetros con los cuales se van a encriptar los datos que vamos a pasar de manera segura a través del canal, a través del túnel. Aquí estamos ya conformando ese túnel, ¿no? Y pueden haber un conjunto de transformaciones definidas tanto en R1 como en R2. Aquí, por ejemplo, ese conjunto de transformaciones se ha identificado como alfa, beta, Charlie, R2 como red, blue, yellow, ¿no? Igual que en el caso anterior, se va a comprobar, ¿no? Se va a comprobar la igualdad en cuanto a sus parámetros, ¿no? Por ejemplo, con este no va. ¿Por qué? Porque este es SP3Ds y este es Ds, ¿no? Con este tampoco, ¿no? Porque aquí es SP3Ds y aquí es SP-Ds, ¿no? Y otros parámetros más. De tal forma que si vemos y verificamos quién cumple, ciertamente el único que cumple es esta política con esta otra. Este conjunto de transformaciones con esta otra. SP3Ds, ESP, SHA, ESP como protocolo, ESP como protocolo, algoritmo 3Ds,
¿no? TCP como protocolo para la verificación de integridad, SHA, HMAC, ¿no? En modo túnel. ¿No? Bien, al igual que en el caso anterior, ¿no? Vamos a definir ese conjunto de transformaciones que ahora tienen que aplicarse sobre cada uno de las interfaces, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? A ver, aquí tenemos el nombre, no es importante, este tiene un significado local, por ejemplo aquí dice myset y aquí otherset, ¿no? ¿Qué sí es importante? Los parámetros, ¿no? Por ejemplo, aquí el protocolo es ESP-AES, eso tiene que ser igual a ESP-AES. Longitud de la clave 128 bits, ¿no? Por lo tanto, este conjunto de transformaciones coincide y va a ser posible utilizarlo para establecer el túnel entre estos dos, ¿no? Configure los cripto ACL. Con los cripto ACL lo que vamos a definir es el tráfico interesante, ¿no? Tenemos nosotros que indicar, en este caso, el tráfico que viene de qué red, que va dirigido a qué red, es el que debe pasar de forma segura a través del canal de comunicación, ¿no? Y eso lo vamos a hacer mediante una lista de control de acceso, ¿no? Una lista de control de acceso en donde vamos a definir, ¿no? El tráfico de qué origen, ¿no? Y hacia qué destino es el que debe pasar encriptado, ¿no? Aquí está. Por ejemplo, queremos que el tráfico proveniente de la red 10.0.0.1, ¿no? De toda esta red pueda comunicarse, pueda pasar de manera segura a través de la internet hacia esta red. Entonces, el origen es esta red. Aquí está en la lista de control de acceso del origen 10.0.1.0, el wildcard mask correspondiente y la red destino 10.0.2.0 y el wildcard mask 0.0.0.255. El wildcard mask está relacionado con la negación de la máscara de su red correspondiente a esta red, ¿no? Bien, dice Access List 110 permite tráfico TCP. Ojo, el túnel lo estoy creando para solo tráfico TCP, ¿no? Pero podría crearlo para tráfico TCP, para UDP, pues eso va a depender de qué es lo que quiero pasar yo de manera segura de un lado a otro, ¿no? Pero esto debe ser simétrico, ¿no? El número de la lista de control de acceso no tiene por qué ser igual, ¿no? Tiene significado local, ¿no? Lo que sí hay que verificar aquí es la simetría, ¿cierto? Si yo quiero comunicarme desde aquí de manera segura con esto, con esta red también tiene que definir que desea comunicarse de manera segura con esta otra, ¿no? Entonces, es lo que se observa aquí. En R2, red de origen, 10.0.2.0.0, ¿no? 10.0.0, este es el wildcard mask, 10.0.1.0, con el wildcard mask 0.0.255, especifica la red destino. Se va a decir el tráfico de la red 2, ¿no? Hacia la red 1, debe de transportarse de manera segura. Entonces aquí estamos definiendo ese tráfico interesante. Si es que viniese tráfico desde cualquier otra red a través de R1, dirigido a otra red aquí, a través de este canal, por más que hayamos establecido nosotros un túnel aquí, ¿cierto? Por más que tengamos un túnel ahí definido, ese tráfico va a pasar sin encriptar. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que ese túnel se va a hacer efectivo. O sea, ese proceso de encriptación de la información, de aseguramiento de la información para su transporte, se va a hacer efectivo únicamente para el tráfico que venga de esta red y vaya dirigido a esta red, y viceversa, ¿no? Bien. Luego de esto hay que construir el CryptoMap y hay que aplicar el CryptoMap, ¿no? Entonces, el CryptoMap va a estar definido por la ACL, que define el tráfico interesante, por los peers de las VPN, por el transport set, ¿no?
y por el método Key Management que se utiliza, y por, lógicamente, las asociaciones de seguridad, ¿no? Esta es la sintaxis. Y este es un ejemplo de configuración. Aquí vamos a definir un CryptoMap cuya denominación es MyMap, un número, IPsec ISA-KMP. O sea, cubre los dos aspectos, ¿no? IPsec, que define el conjunto de transformaciones, y el ISA-KMP, que define el IKE fase 1, ¿no? Bien, ¿qué nos dice? Que este CryptoMap va a utilizar la lista de control de acceso 110, definida acá. Y el PIR por defecto va a ser 172.30.22, o sea, este de acá. Pero que además, ¿no? Que además fija otro PIR, que va a ser este 32. Este es para el tema de manejo de redundancia. Luego, configura el PFS, Group 1, y el Transfer Set, ¿no? Transfer Set correspondiente definido previamente. Aquí vamos a verlo. El Transfer Set, ¿qué nombre se le puso? Ya. En este caso, la denominación del Transfer Set va a ser este nombre, ¿no? Este, si es el que hemos definido aquí, es el que debe colocarse en este punto. No hay una correspondencia ahí, pero se entiende que esto debe de corresponder ahí, ¿no? Sí, ese nombre, ¿no? Pero aquí solamente estamos definiendo, ¿no?, que este CryptoMap de nombre MyMap está compuesto por estos elementos. Si escribimos todo esto, el túnel aún no se establece. Se va a establecer cuando este CryptoMap lo asociemos con la interfaz desde donde se va a originar el túnel, en cada uno de los extremos, ¿no? Para este ruteador en este punto, para este otro en este punto, ¿no? Y eso lo vamos a hacer ingresando a la interfase, ¿no? Se ingresa a la interfase de este ruteador y aquí aplicamos el CryptoMap. ¿Qué CryptoMap hemos definido? MyMap. Este aplicamos al otro lado del mismo modo, y en este momento es que ya vamos a tener nosotros definido el túnel, ¿no? Ya hemos definido el túnel. Ahora, para que se haga efectivo esto, va a ser necesario que a este ruteador, lógicamente, llegue el tráfico interesante. ¿Cuál es? Por definición, por lo que hemos definido, el tráfico que venga de esta red y vaya dirigido a esta red, ¿no? Ese tráfico es el que se va a encriptar, ¿no? Pero si tuviésemos aquí otra red y aquí otra red, el tráfico que viene de esta red dirigido a esta red, ese tráfico va a pasar en texto plano por toda la internet, no se va a encriptar, ¿no? Bien, una vez que hemos llevado a cabo las tareas de configuración, ciertamente hay que verificar que todo esto esté funcionando bien. Para esto tenemos una serie de comandos tal como el showCryptoMap, showCrypto ISA-KMP Policy, el showCrypto IPsec SA. Este es, digamos, el determinante, ¿no? Este es uno de los comandos más utilizados en este punto. Cuando hemos configurado todo, showCrypto IPsec SA, empezamos a generar tráfico interesante y aquí vamos a poder ver algunos contadores de tráfico que se encripta y se desencripta. Se supone que cuando generamos tráfico, esos contadores se van a ir incrementando, ¿no? Eso es la indicación de que está funcionando adecuadamente, ¿no? Sí, para diagnóstico y solución de problemas, ya nos apoyamos en los otros comandos para ir viendo en qué parte es que podría estar el error de la configuración. Con el comando showCryptoMap vamos a ver la definición de ese CryptoMap, ¿no? Muy importante aquí ver los PIR, ¿no? Uno de los errores comunes es no colocar el PIR adecuado, ¿no? Luego definir bien
esta lista de control de acceso que define el tráfico interesante, o sea, es decir, el tráfico originado en qué red, dirigido hacia qué red, es la que debe de encriptarse, ¿no? El policy, show, crypto y sácame policy, esto es para verificar los parámetros en base al cual se ha establecido la fase 1 EIKE. El show crypto IPsec transfer set, aquí vamos a ver los parámetros de las transformaciones, ¿no? ¿Cuál es el protocolo, el algoritmo de encriptación, la longitud de las claves que se están utilizando, el protocolo, los algoritmos que se están utilizando para la integridad, ¿no? Y el modo. Si que se ha formado una asociación de seguridad, con el comando show crypto IPsec.sa vamos a poder ver esa asociación de seguridad, entre qué puntos se ha generado, ¿no? Con el debug crypto ISA-KMP vamos a ver de manera dinámica, ¿no? Los warnings, las advertencias que en este caso se están generando, ¿no? Y otros mensajes producto de la operación. Por ejemplo, aquí va indicando que hay una falla en el modo correspondiente, ¿no? Bueno, esto es lo que tenía preparado para esta sesión. No sé si hay alguna pregunta, pues pueden formularlo. Si tienen alguna pregunta, lo pueden realizar a través del canal de chat. Como pueden haber visto, los fundamentos de las VPN ciertamente son los algoritmos de encriptación, ¿no? Estos se utilizan de manera intensiva para poder lograr un canal de comunicación seguro. O sea, la seguridad está basado en el ocultamiento de la información que se transporta a través de la red, ¿no? Bueno, invitarlos ciertamente a que sigan participando de los seminarios online que se están planificando. El próximo seminario online está relacionado con el tema de data center. Vamos a hacer una descripción desde cero prácticamente lo que es un data center, los componentes de un data center y algunos criterios de diseño utilizados para los mismos. También invitarlos a los cursos, aquellos que estén interesados en seguir perfeccionando sus habilidades en materia de networking, a los cursos que realiza Sistemas Sony, ¿no? De manera regular se están programando cursos. Desde ya hay un curso programado de CCNA para el día 11 del presente, que debe estar iniciando el 11 del presente. Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, estaríamos dando por concluido esta videoconferencia. Bueno, muchas gracias por la atención y hasta otra oportunidad.